Aleluya. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, precioso. Gracias, poderoso. Gracias, majestuoso Dios. Gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Aunque haya muchos que se llamen dioses, aunque haya muchos que se hagan pasar por dioses, solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres mi Rey. Gracias, Señor. Aleluya, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Por eso mi alma te alaba, Padre. Por eso mi alma se regocija en ti. Por eso mi alma te anhela, por eso mi alma te busca. Por eso quiero más de ti cada día, Señor. Por eso estoy aquí, Señor. No tanto para que yo pueda darte, sino para que tú puedas hacer tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús. Para que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, se hace también aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Bendigo, Señor, la vida de los discípulos. Bendícelos. Bendigo tu nombre. Alabo tu nombre. Exalto tu nombre. Pero bendigo la vida de los discípulos, Padre. Guíalos, fórmalos, enséñalos. En el nombre de Jesús, no permitas que mi corazón se levante pensando que soy yo. Señor, si tú no haces, nosotros no podemos hacer nada. Solamente somos vasos de barro para que la gloria y la excelencia y el poder sean tuyas. Nosotros estamos atribulados, Señor, perseguidos, desamparados, derribados, porque el mundo nos asedia, Padre Santo. Y tú lo permites para poder llevar tu muerte, Padre, para que tu vida se manifieste en nosotros. Así que manifiesta tu gloria, Señor, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, hermanos. Aleluya. 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 Damos gracias por su misericordia, porque son nuevas cada mañana, porque nunca decayeron sus misericordias. Él no es como nosotros, que a veces nos levantamos tan afanados, que a veces nos levantamos tan cansados. Él no necesita dormir para descansar. Él descansa en su justicia. Él descansa en su misericordia. Él descansa en su confianza. Si nosotros aprendiéramos de Él, aprenderíamos a descansar en Él. Recuerdo, y puedo decirlo así, para vergüenza mía, cuando estábamos en el primer amor, aquellos 3 años que no dormí, porque Él me dio amor por su palabra.
podía ser mi vida normal. No estaba con sueño, no estaba cansado. Y era un encanto para mí. Y es un encanto para mí, solo que mi carne, mi cuerpo ya no es el mismo. ¿Qué más quisiera uno poder tener los 33, 34 años que tenía cuando cuando el Espíritu Santo entró sobre mi vida? Y poder seguir, aleluya, con el mismo ímpetu, con las mismas fuerzas que Él me daba, no que yo tenía. Así que vamos a seguir adelante. Creo que hablamos ayer acerca de que nosotros creamos nuestra realidad, hermano. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó la realidad de Jesús. Yo como arquitecto, yo concebí esta casa. Yo pensé esta casa. Por fuera me dicen mis hijas, se parece al arca de Noé, papá. Es que todavía no abría las ventanas porque fuimos construyendo poco a poco y había una ventana solamente en uno de los cuartos de las recámaras. Y había una ventana para acá, para atrás, que da al patio. Y me decían mis hijas, papá, se parece al arca de Noé porque tenía una ventana. Y yo le decía, hija, espérate, hija. Todavía hay que hacer ventanas acá, hay que hacer puerta acá, hay que hacer una terraza por acá para que dé para la vista, para las montañas. Y ahora mis hijas dicen que les gusta mucho la casa. Amén. Todavía no la hemos culminado. Vamos poquito a poco. Y así Dios también, no porque Dios no tenga poder, lo que pasa es que nosotros no entendemos el tiempo, que ya fuimos creados en la eternidad y que ya estamos terminados. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero si Jesucristo no está en nosotros, el Padre no puede hacer nada en nosotros. ¿Por qué? Porque así lo diseñó, porque así lo concibió, porque así lo planeó. Todo lo hizo en Cristo. Por eso Colosenses 1:16 dice que todo fue creado en Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Sea lo visible, sea lo invisible, sea el cielo, sea la tierra. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Entonces, cuando Dios está haciendo su creación, cuando Dios está creando, por eso es que somos la imagen, somos creadores. Por eso es que la mujer es coheredera con el varón. Entonces la mujer también es creadora. Fíjense bien, hermano, lo que les voy a decir a las hermanas. Por eso la mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa.
¿Y la mujer necia qué? ¿Con sus manos qué? La derriba. ¿Verdad? Con sabiduría se hace la guerra. Con sabiduría se edifica la casa. ¿Quién es la sabiduría? Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia. Con justicia se vive en la sociedad. Voy a rascar los bigotes, ¿eh? Me estoy creando bigotes. No, no se crean los bigotes así. El hecho de que yo piense que tengo bigotes no quiere decir que tengo bigotes. Les voy a decir conceptos que ya sabemos, pero estamos nada más en los conceptos. No estamos en la realidad. Dios no tiene conceptos. Dios no tiene ideas. Perdón, Dios no tiene conceptos. Dios no tiene ideas. Dios piensa. El Padre piensa y inmediatamente se ejecutan las cosas. Porque Cristo es la palabra. Por eso Dios dice, piensa y dice, y las cosas suceden. ¿Qué dijo Dios? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en las bestias de la tierra, en las aves de los cielos y en los peces del mar. Y dice que lo hizo, varón y hembra los creó. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y al instante, la palabra forma del polvo de la tierra una imagen. La imagen de un varón. Y enseguida, escucha, el Padre sopla sobre él aliento de vida. Insufló, dice la palabra, del interior del Padre, metió al interior de esa imagen creada. Por eso es que, al no entender eso, hermanos, fíjense bien, el que viene, el falso Mesías, el anticristo, le van a crear, los hombres le han creado una imagen. Y él le va a dar autoridad a la imagen para que hable. ¿Hay alguien en casa? ¿En Albania? Y ya no sé si sea cierto. Porque lo que sale en las redes sociales, hermano, por ejemplo, lo que dicen, no te lo voy a presentar como si fuera cierto, te lo voy a presentar como lo que están haciendo y lo ponen delante de nuestros ojos y lo que van a hacer. Y nos dicen lo que están haciendo y nosotros ni siquiera nos tibiamos. Pusieron a una IA, a una inteligencia artificial, como ministro.
de la nación de Albania como un ministro en el área de gobierno. ¿Por qué? Porque no se pueden sobornar. Ella estará la encargada de hacer todos los contratos y las adquisiciones y los gastos. Pero una IA es con la apariencia de mujer, con el traje típico de Albania. Cuando alguien quiere consultar a Rabí, le habla una IA. ¿Hay alguien en casa? Y la gente va a preferir una IA con apariencia como humanoide que les dé los consejos. Porque tú creas tu realidad. Y dices, prefiero esa que no sabe mentir. ¿Quién dice que la IA no sabe mentir? Si viene como creación de alguien que no puede crear. Sin embargo, que están trabajando a través de toda esa información de la ciencia, de la falsamente llamada ciencia, en la mente de la gente para crear una IA. El diablo no tiene capacidad para crear. Ningún demonio tiene la capacidad para crear. Entonces, ¿qué hacen? El hombre recibe la información de los demonios y empiezan los demonios a crearle una realidad de sabios. Por eso, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y a todos nos agrada la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque nos hace el trabajo. Y como nos hace el trabajo, nos va haciendo cada vez más ineficientes. Y los que se están beneficiando de todo son los que están dejando que los demonios les enseñen. ¿Por qué? Porque si aprenden a controlar. Cuando crió Dios al hombre, cambiando el tema, ahora me voy a la creación. ¿Quién es el que crea la realidad? El Creador. Dios estaba creando la realidad del hombre en dependencia, en codependencia con Jesús. Porque si todas las cosas fueron creadas en Cristo Jesús, entonces el Creador es Dios utilizando a Jesús. Dios sigue creando de nuevo las cosas. Por eso, ahora Dios utiliza estos vasos para hacer nuevas todas las cosas. ¿A través de qué? ¿Del vaso? No. A través del depósito que Dios pone en el vaso, que es el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. Escucha lo que voy a decirte y te va a doler. Y es mejor que lo creas ahora, antes que sea demasiado tarde. Jesús dijo que antes de su venida se iba a predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo. Eso que yo te estoy diciendo es el Evangelio del Reino. El Evangelio de la Iglesia Apostólica no es el Evangelio del Reino.
El Evangelio de la Iglesia Católica no es el Evangelio del Reino, y ellos han llegado a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron ellos? Porque se mezclaron con doctrinas de demonios. Porque si hay alguien que consulta las estrellas es el Vaticano. El Evangelio de los bautistas no es el Evangelio del Reino. Porque la mayoría de ellos no creen en el Rey, en el Espíritu Santo. Creen en el Rey, nada más. Pero no creen en la manifestación del Rey. Aunque dicen que son trinitarios. Muchos no creen en el mover del Espíritu Santo. El Evangelio del Reino, hermano, es el Evangelio de Jesucristo. Y no es el de los mormones, el de los santos de los últimos días, no. Ni tampoco es el de los testigos de Jehová que dicen que se reúnen en el salón del reino. No, hermano. Vuelvo a decir, nosotros los hombres nos conformamos con conceptos, no con realidades. Perdónenme si los ofendo, perdónenme. Pero Jesús dijo, y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Dios está levantando un remanente de cada institución, porque las instituciones van a desaparecer. Y no nos damos cuenta la velocidad con la que están llegando. Mire, todo el mundo está espantado. A veces me preguntan, hermano, ¿y la curva digital? Miren, hermanos, en Chile y en muchas partes del mundo le pagaron a la gente $50 por dejarse escanear el iris. Y la gente en su necesidad hacía filas para obtener todos sus datos biométricos. Te meten en necesidad. Es igual que lo que pasó con esas cosas que les meten a las vacas. O sea, ellos vienen por nuestra voluntad y vienen, escucha lo que te voy a decir, desde lo más lejano de los cielos. Pero como no leemos la palabra de Dios, porque la mayoría de los predicadores la leen, pero para predicarla, no la leen para vivirla. Entonces estamos creando una falsa realidad. Estamos creando una falsa religión. Porque Santiago nos enseña cuál es la verdadera religión pura y sin mácula delante del Padre. Y es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y dígame, ¿cuándo se hace eso? ¿Cuándo los pastores están preocupados por visitar a los huérfanos? ¿Cuándo los pastores están preocupados por visitar a las viudas? ¿Cuándo los pastores están preocupados por guardarse sin mancha del mundo? Si lo que nos santifica es la palabra y no amamos la palabra. Por lo tanto, el Evangelio del Reino no es el de una institución. Dios no es institución. Por eso es bien importante entender. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea, no crea la realidad del hombre, crea la realidad divina. Por amor de Dios. Dios está creando su realidad. Los pensamientos de Dios
que están aquí es la realidad divina. Por eso el hombre natural no concibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios de oídas. Dios no se ha revelado a nosotros ni se ha manifestado en nosotros. Creemos que las lenguas es la manifestación de Dios. Y lo que Dios está creando, miren hermanos, es la realidad divina. Por eso Jesús vino. Cuando Jesús vino, dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La realidad divina en el hombre. Ahora el hombre es como cualquier animal. Así lo enseña la Biblia. Ay, hermano, ¿dónde dice? Hermano, la Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que significa el hombre natural? Investigue por amor de Dios. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice hombre natural? Y se va a llevar con la sorpresa, dice, traducido esa palabra es el hombre animal. El hombre que se mueve por sus instintos. El hombre que se mueve por sus deseos, por sus pasiones, por sus gustos, por sus emociones. El hombre que se deja guiar por su alma. Por eso cuando Adán pecó en el huerto, el espíritu del hombre, el espíritu de Adán, quedó subyugado por el alma. El alma venció con el pecado, con el Señor que se llama pecado. Dejó entrar a otro Señor. El Creador, el Señor, fue hecho a un lado y Eva metió a otro Señor llamado pecado. Y el alma es controlada por el pecado, por sus deseos, por sus gustos, por sus pasiones, por sus emociones, por sus anhelos, por su sabiduría, porque comió del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Decidió independizarse. Amén. Y ahí viene la sabiduría humana. Y la sabiduría divina quedó cortada para el hombre. Y Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y es allí donde, en esa realidad, Dios creó un huerto. No había árboles sobre la tierra. No había lluvia sobre la tierra. Hasta que Dios creó un huerto. ¿Por qué? ¿Por qué creó un huerto? Porque había creado al varón. Váyase a Génesis 2:7 y se va a dar cuenta. Y quiero irme yo también a Génesis, hermano. Miren lo que dice. Desde el versículo 4. Dice, cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén. Dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, vean el juego de palabras que Dios le da a Moisés.
Amén. Ahí tenemos una definición, Dios le pague, hermano. El término hombre natural describe a una persona que se deja influir por las pasiones, los deseos, los apetitos y sentidos de la carne, en lugar de escuchar la inspiración del Espíritu Santo, que fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque ya no puede escucharla, porque su vida está gobernada por un señor que se llama pecado. No alcanzamos a entender que el pecado es el señor del diablo. No alcanzamos a discernir. Y volvemos a esto, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, indicándonos que el Señor primero hizo el cielo y después en los cielos de los cielos estableció otros cielos, porque Dios concibió dos creaciones, una celestial y otra terrenal. Pero los cielos que nosotros vemos es sombra y figura de los cielos de los cielos. Y el hombre es sombra y figura de la creación celestial. Dios procedió de esa manera, porque Dios sabía el diseño y la historia y los acontecimientos. No podemos pensar que Dios era un ignorante y que el diablo le ganó. No podemos pensar que Dios permitió que el diablo hiciera caer al hombre. No, hermano. Entonces nuestro Dios es falible. Entonces nuestro Dios se equivoca. Ay, empezaron los piojos a darme lata. Ráscate, ráscate, porque tú has pensado eso. Ráscate, porque esos son los pensamientos que están aquí. Sácalos de aquí, quítalos, 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 quítalos. Eso yo hablaba palabras que no entendía, como dijo Job. Porque necesitamos ir en un crecimiento. Pero para estar en un crecimiento, hermanos, necesitamos estar prendidos de la leche espiritual no adulterada. ¿Acaso no dice el apóstol Pedro eso en el capítulo 2, de 1 de Pedro, versículo 2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero para que eso lo podamos hacer, santo, está descargado el teléfono. Acaba de aparecerme una leyenda, pero que alcance a terminar. Hermanos, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. ¿Tú crees que Dios se equivocó? ¿Tú crees que Dios se equivoca? Sí, porque por eso cuando nos acontecen cosas que son contrarias a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, a nuestras pasiones, entonces pensamos que Dios se equivocó. ¿Por qué? Si yo soy el que diezmo, ¿por qué? Si yo soy el que está todos los días, el que le ayuda al pastor, ¿por qué? Si yo soy el pastor, ¿por qué? Aleluya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Parece ser que ya estamos otra vez. Aleluya. En el nombre de Jesús.
Uno está agarrando, no está haciendo contacto el teléfono con él. Aleluya. Voy a tratar de conectarlo. Ahí está. Gracias, Señor. Espero que pueda volver a seguir en lo que estaba. Entonces, necesitamos entender, hermano, que la realidad que Dios creó fue cambiada. Mientras el hombre vivía en la realidad de Cristo, el hombre no tenía necesidad de nada. Cristo era su reposo. El hombre solo tenía necesidad de estar conectado con el Espíritu de Dios. El espíritu del hombre, el espíritu de Adán, solamente estaba conectado con el Espíritu de Dios, de Cristo, que eran uno. La naturaleza nos enseña, hermano, ustedes que han sido madres, cuando nace su hijo, ¿dónde reposa su hijo sin llanto? En su pecho, en su regazo. Y cuando llora, usted sabe que tiene hambre y le coloca su pezón en su boquita. Y el niño no tiene con quién pelear, no tiene envidia, no necesita inteligencia, ni necesita usted explicarle, mira, mijo, al recién nacido, de aquí, este se llama pezón. Este es mi pecho. De aquí, si tú le chupas, de aquí va a salir un líquido amarillento, blanquizco, que está lleno de minerales, vitaminas, proteínas, todos los nutrientes para tu desarrollo eficaz, para que tengas un sistema inmune fuerte y poderoso, para que ninguna enfermedad se produzca en tu cuerpo. Usted no necesita. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que hacemos los hombres? Usurpar el lugar de Dios. Pero en el pacto que Dios estableció, dijo, ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos los que se prendan, todos los niños que se prendan del pecho de su mamá, van a crecer sanos, van a crecer fuertes, van a crecer inmunes, las enfermedades difícilmente van a tratar con ellos. Todos los recién bautizados, escuchan, que se prendan de la palabra de Dios, no de lo que el pastor les diga, que se prendan de la palabra de Dios y que tengan la palabra de Dios como un biberón, para que de ahí beban la leche espiritual no adulterada. No dice que escuchen los sermones del pastor, que ya los masticó él, que ya se los comió. La palabra de Dios revelada, no la palabra de Dios aprendida en una escuela, en un estudio teológico. La palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que solo la utilizamos ahora para cortar lo que no nos gusta y hacer a un lado lo que sí nos gusta, para nuestro provecho. Porque ignoramos voluntariamente
Hay de vosotros, de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. A mí no me importa que los pequeñitos crean en Jesús. A mí lo que me importa es que me diezmen, que me ofrenden, que me tengan en alta estima, que me reconozcan. Por eso Jesús dijo, hay de vosotros, fariseos hipócritas. Y le da el consejo a los discípulos. Y les dice, ¿no querráis que a ustedes los llamen rabí? ¿No querráis que ustedes los tengan en alta estima? Si alguien se prende del biberón llamado, si alguien se prende de los pensamientos de Cristo, va a vivir como Cristo. Su realidad ya está creada. Cristo no necesita ser crucificado 2 veces. Con un sacrificio hizo perfectos a los santificados desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios encontró a Abraham, a Moisés, a José, a Enoc. Dígame qué mal hizo Enoc para que lo mataran. Dígame qué maldad hizo José para que lo vendieran. Dígame qué maldad hizo David para que Saúl se levantara contra él. Dígame qué maldad hizo Moisés para que el pueblo se levantara contra él. Dígame qué maldad hizo Jesús para que lo crucificaran. Dígame qué mal hizo Dios en Cristo para crear al hombre. Sin embargo, ¿qué maldad hizo Jeremías? ¿Qué maldad hizo Isaías? Sino advertirles y decirles que el Señor los amaba y que si no se volvían, el Señor los iba a desechar. ¿Qué maldad hicieron ellos al advertirles lo que venía? ¿Qué maldad hicieron ellos para que los mataran? ¿Qué maldad hizo Esteban? ¿En qué los ofendió? ¿En qué faltó a la ley? ¿Qué maldad hizo Jacob para que le cortaran la cabeza? ¿Qué maldad hizo Saulo de Tarso para que le cortaran la cabeza? Les estaban diciendo que no dejaran su realidad en la que fueron creados.
Fuimos creados en la realidad de Dios para vivir para Dios. Por eso es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La realidad divina. El hombre vive en su realidad humana. Nosotros vivimos así porque escogimos nosotros. Y tenemos que morir por causa del pecado. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque vino para restaurarnos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y qué triste, hermano, que hoy los pastores no sepan qué es lo que se perdió. Ellos mismos viven perdidos en su éxito, en su borrachera espiritual, en su lujuria espiritual, en su anhelo de reconocimiento, de fama, de prestigio. Ellos mismos viven perdidos, tratando de guiar a los perdidos. Por eso es necesario y por eso Jesús dijo que sería predicado el evangelio del reino a todo el mundo antes de su venida. Y yo les digo, el evangelio del reino se está predicando en todo el mundo. El evangelio del reino no tiene plataformas. El evangelio del reino no tiene multitudes. El evangelio del reino, el rey, es su sostén. El evangelio del reino no se sostiene con diezmos. El evangelio del reino, el rey produce el querer como el hacer, para que cada quien dé como propuso en su corazón y no con tristeza ni por necesidad. El evangelio del reino no es movido por instituciones humanas, es movido por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El evangelio del reino, el centro es el rey, no el hombre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermano.